Ahí está. Ahí está grabando, ¿verdad? Perfecto. Curso de escritura online. Módulo 1. Aprender a escribir. Clase 1. Estás dejando una huella digital sin darte cuenta. Deja tu huella digital. Ya lo haces, pero no conscientemente. Razones para qué escribir. Compartir tus pasiones. Crear tu marca personal. Crea comunidades en grupo a lo que te interesa lo mismo, a lo que les interesa lo mismo que a ti. Vender tus productos. Poder entender el lenguaje para que tu comunidad compre lo que propongas. Compartir tu talento, encontrar tu comunidad, generar un nuevo ingreso. Con paciencia y constancia seguramente podrás monetizar lo que estás haciendo. Clase 2. Escribir no es un arte, es práctica. Escribir no es un arte, es práctica. No esperes a no tener errores. No esperes a ser un erudito del tema del que quieres hablar o no tener ni una falta de ortografía. No escribas mucho, sé constante. Encontrar un espacio en tu agenda, define un lugar, vuélvelo un hábito, ya sea 20 minutos al día y desarrolla tu músculo de escritor. Reto 1. En 30 días no pares de escribir. Te invita a que lo hagas en Twitch y pongas el HT de escritura Platzi. Hábito de Ernest H. Escribir por las mañanas. Comparte que el hábito de este escritor es: cuando trabajo en un libro, escribo cada mañana, en cuanto haya luz. A esa hora nadie molesta y hace frío. Uno se pone a trabajar y entra en calor a medida que escribe. Clase 3. ¿De qué debería hablar? ¿De qué debería hablar? Búscalos en lo que te apasiona. Tiene que ser aquello que te apasiona. Ese tiempo que dedicas, pero que no te cuesta ni un trabajo porque lo disfrutas. A medida que puedas transmitir entre esta pasión con este tema, es que vas a llegar a conectar mejor con tu audiencia objetiva. Si aún no decides cuál es tu pasión, hazte las siguientes preguntas. ¿Dónde pones más espacio en tu día? Sin molestias. ¿Eres un cinéfilo en potencia? Escribe de eso. ¿Eres un emprendedor dedicado a su negocio? Crea una marca y audiencia con la que conectes. Encuentra estos lugares que te hacen feliz, donde te sientes cómodo, donde puedes ser deliberadamente tú. Objetivo de tu escritura. Piensa a futuro y en adquirir constancia, en convertirlo en un hábito. Si te cuesta incorporar el hábito a tu pasión, entonces no funcionará. Pregúntate si lo seguirías haciendo 2 años después. Si la pregunta es no, entonces cuestiónate si realmente es esto lo que me apasiona. Define tu pasión y objetivo a partir de definir los 3 actos del habla. Piensa qué quieres lograr con tu texto desde los 3 actos del habla. Acto locutivo. Producir una emisión, o sea, solicitar algo. Por ejemplo, recoge a los niños cuando salgan de la escuela. Acto prelocutivo. Lo que se consigue tras la comunicación. Por ejemplo, que alguien recoja a los niños. Acto locutivo. El call to action, la intención o el propósito que tiene el emisor. Por ejemplo, en la petición es recoger a los niños. Clase 4. Cambio de dirección. Piensa primero en el lector. Aporte del escritor. Pensar en el aporte a su audiencia. Comenta que este trabajo es parte de 2 procesos. Número 1, tener el tema del cual vas a hablar. Y número 2, después entender cómo le generas valor a la audiencia a partir de lo que quieres escribir. Reflexiona en lo que vas a agregar a su día. Explicación del enfoque al lector por Jonathan Coleman. Empieza con empatía. Continúa con la utilidad. Mejora con el análisis. Optimiza con amor. Bueno, a lo que se refiere con empatía es que conecta con el lector desde experiencias personales, dificultad que hayas tenido, desde una anécdota. Empatiza desde tu frustración, alegría, conecta a nivel emocional. Utilidad, agrega valor y que pueda explicar después. Reto 2. Escribe tu primer borrador a partir de estos 2 pasos anteriores. Ejemplo claro de empatía y utilidad desde 2 párrafos. Escríbele a alguien que quieras. Empatía. Puedes comunicar empatía desde
frases como tú, a mí también me ha pasado esto. Utilidad. Puedes comunicar la utilidad desde consejos prácticos como escribirle a alguien que quieres. Ten en cuenta el temor de la página en blanco. Ejemplo claro de empatía y utilidad desde el siguiente párrafo. Como tú, yo también he sentido el miedo de la página en blanco, el temor de no saber cómo iniciar un texto. Un consejo que te quiero compartir para superarlo es escribirle a alguien que quieras. Por ejemplo, yo inicio con, querida Abigail. Bueno, en este caso el contexto es que la maestra tiene una mejor amiga que se llama Abigail. Perdón, Abigail. Escribirle a un conocido. Escribirle a un conocido te puede ayudar a servir para romper el hielo de la hoja en blanco. Después puedes editar estas primeras líneas. Escribe solo para una persona y actúa como si la quisieses mucho. Tarea. Haz este ejercicio para iniciar un texto y conecta con tu lector. Tómalo de lienzo. Haz tu buyer persona y segmenta a tu público para tener un mensaje claro. Escríbele a tu buyer persona como si fuese una persona que quieras mucho. Trata de insertarlo en un contexto claro y realista con detalles. Cambia de lugar con el lector, respondiendo estas preguntas que se crean desde el perfil del buyer persona. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Cambia de lugar con el lector cuando ya tengas claro quién es tu buyer persona. Reflexiona las siguientes preguntas para dirigirte a tu buyer persona. ¿Qué está haciendo mi lector? ¿Qué preguntas le quedan después de leer el texto? Estoy haciendo trabajar demasiado a mi lector para que entienda lo que quiero decir. Ejemplo claro. Texto en donde no está todo acomodado. Texto mal estructurado. El proyecto Ciclo se trata de un sistema de potabilización y reutilización de agua adaptada para usarse en los hogares mexicanos, que ha tenido un éxito que tomó por sorpresa a sus creadores, quienes comenzaron el desarrollo de este sistema cuando eran estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Considera los siguientes puntos del texto anterior. Parece que solo se dedicó a comunicar de qué es el proyecto, porque los estudiantes les tomó por sorpresa a que este sistema tuviera éxito. Si estoy preguntando algo y dando respuesta, lo tendré atrapado. Texto atrapante. ¿Imaginas poder cocinar con el agua que usaste para lavar los trastes? Aunque no suene muy saludable, ya existe una forma de hacerlo sin correr riesgo. Se trata de Ciclo, un sistema de potabilización de agua creado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablar con el lector a partir de algo con lo que es fácil identificarse. Una manera clara con lo que quieres identificarte con él. Consejo. Intercambia el yo y nosotros por tú y ustedes para ver la perspectiva del lector. En lugar de pensar qué es lo que tú quieres decir, piensa en qué es lo que debería de darle a mi lector para que ellos puedan sacar valor de ahí. Bueno, déjame un ejemplo, ¿no? Redacta desde el punto de vista del lector, tu propio negocio, donde se enfoca en mí, en el lector. Rompemos las reglas para innovar. No me sirve para sentirme identificado ni tomar una decisión. No es suficiente con que parezca que te dirigiste a la audiencia. Enfoca tus oraciones refiriéndose a su audiencia. Clase 5. Primero, las bases. La palabra. Buenas prácticas de escritura, perdón. Definición de pictograma e ideograma. Las palabras son imágenes. Cada vez que tú eliges una palabra, tu lector se está haciendo imaginando algo. Y puede ser desde los pictogramas e ideogramas. Pictogramas, algo que está representado de la forma más real posible. Ideogramas, son similares, pero requieren de un contexto para poder comprenderlo. Las palabras son pictogramas y ideogramas. Las palabras son imágenes.
Primera buena práctica, al escribir usa pictogramas. Cuando escribes algún texto, si quieres que sea simple y cualquier persona lo pueda entender, la palabra que decidas utilizar requiere que sean más pictogramas que ideogramas. Y no ideogramas, perdón. Ejemplo claro, decido utilizar la palabra justicia o paz. A la mente le va a costar mucho trabajo traer una imagen mental de lo que esto significa. El español tiene 9 tipos de palabras. Número 1, artículo. Pueden ser determinados. El, la, los, las o indeterminadamente. Indeterminados. Un, una, unos, unas. Ejemplo, el profesor tiene una casa. Principales errores. Los obviamos y los descartamos. Por ejemplo, el ejército ocupó las calles en vez de que el ejército bloqueó la calle. Sustantivos, palabras que se usan para nombrar a una persona, lugar, cosa, idea o cualidad. Abarca bastantes categorías y casi siempre es a lo que se refiere la oración. Ejemplo, Julia entró a la cocina sin hacer ruido. Pronombre, palabra que se usa en lugar de un sustantivo. Ejemplo, él dijo que te lo compraría. Él, en el ejemplo, se refiere a la persona que se lo compraría. Adjetivo, se usan para modificar o limitar un sustantivo. Normalmente le atribuyen una actividad. Los mejores promedios son los alumnos aplicados. Una de las cosas que hace conflictivo el adjetivo es que nos permiten imaginarnos varios términos. Cuando define a qué se refiere con alumnos aplicados, pues este término es definido desde el contexto. Ejemplos de ideogramas. Por eso recomienda utilizar el verbo que el adjetivo. Número 5, verbo. Palabra que se usa para expresar una acción o un estado del ser. El verbo contiene información relativa a tiempo y persona. Por ello, este siempre debe estar conjugado. Ejemplo de verbo de acción. Él cantó mientras la orquesta tocaba. Verbo de acción. Verbos copulativos. El estado de las cosas, del ser. Ejemplo, estamos felices de saber que luces mejor. Verbos copulativos. Adverbios. Se usan para modificar el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Ejemplo, repentinamente gritó la verdad. Modificó el verbo gritó y nos indicó cómo gritó. La miel es demasiado dulce para mi gusto. Modificó el adjetivo dulce. Corrió muy rápidamente. Modificó el adjetivo rápidamente. Preposiciones. Se usa para mostrar la relación entre un nombre y un pronombre y otra parte de la oración. Ejemplos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Estas palabras son muy útiles para normalmente en el habla, pero normalmente en el habla se usan mal y lo trasladamos al lenguaje escrito. Ejemplo de errores comunes. Alarmas para robos. Pareciera que estas alarmas alarman. Pareciera que estas alarmas fomentan robo. La preposición correcta sería alarmas contra robos. Pablo viajó a Monterrey para el curso de canto. Conjunción. Se usan para conectar palabras y frases dentro de las oraciones. Yo, pero, qué, por qué sí, cuándo. Los tuvieron a pan y agua. La conjugación une dos sustantivos. El cielo muestra notables cambios en la mañana y en la noche. La conjugación une frases. Mariana se queda en casa porque quiere estudiar. La conjugación une cláusulas, una independiente y otra subordinada. Interjección. Son usadas para expresar emociones repentinas. No tiene conexión gramática con el resto de la oración. Chin, va, a, oh, hey, ah sí, wow.
A. ¿Eras tú el que estaba tocando la puerta como si vinieran a cobrar? Clase 6. La concordancia en la oración. Apropiate de los tipos de oración que existen en el español. ¿Qué es la concordancia para la oración correcta? El género es igual a el número de sustantivos que es por igual al verbo, que es igual al resto de los elementos. Lo que tienes que evitar para que una oración quede perfectamente en la concordancia, es decir, que el género y el número de los sustantivos, el verbo y el resto de los elementos que tenemos en la oración sean iguales. Hay dos tipos de concordancia, nominal y verbal. La concordancia nominal, los sustantivos tienen que estar de acuerdo con los elementos que tengamos en la oración. Sustantivos, elementos de la oración. La concordancia verbal. Tenemos que cuidar que estos verbos también correspondan en género y forma al resto de los elementos de la oración. Verbos. Es igual a género y número a los elementos de la oración. Elementos, ejemplos de la concordancia nominal. Congruencias congruencias en que los sustantivos concuerdan con los verbos, adjetivos, conectores, pronombres. Por ejemplo, tengo un libro y una revista prestada. Quiero que los sustantivos tengan coherencia con el resto de los elementos en género y número. La concordancia cambia el significado de la oración. Ejemplos de concordancia verbal. Congruencia con los números y géneros. La soledad y la tristeza tiñeron su vida. El ensayista y poeta fue reconocido. En la anterior oración, ambos sustantivos están englobando a la misma persona. Ten cuidado a la hora de que la concordancia, por como el anterior caso, se puede prestar a confusiones. Lo importante es que veas cuál es el significado. Tarea. Encontrar los errores de concordancia de las siguientes oraciones en la siguiente estructura. Oración con error y oración corregida. La mayoría creen que deberíamos esperar en la piscina, pero la mayoría es pues una persona en plural. Entonces sería, la mayoría cree que deberíamos de esperar en la piscina. La lluvia estaba demasiada fuerte, perdón. La lluvia estaba demasiado fuerte. Hubieron muchos que prefirieron no salir hasta que pasara. Hubo muchos que prefirieron no salir hasta que pasara. Revisa bien las oraciones. Okay, o sea, aquí agrego que el error está en que hubieron es para plural, nosotros, por parte de nosotros. Y hubo es para, pues, plural por parte de ellos. Concordancia nominal. Traía un libro y una revista prestada. Concordancia verbal. La soledad y la tristeza tiñeron su vida. El ensayista y poeta fue reconocido. Clase 7. Usa los signos de puntuación a tu favor. Hasta aquí ya vimos los tipos de palabras que existen y la concordancia. ¿Qué son los signos de puntuación? Nos ayudan a delimitar cuándo empieza una frase y cuándo termina. Veremos la coma y el punto. La coma tiene 3 usos. No son los únicos, pero sí son los más importantes. Explicaciones. La coma sirve para paréntesis, que sirve como aclaración. ¿Qué son los signos de puntuación? Nos ayudan a delimitar cuándo empieza una frase y cuándo termina. Veremos la coma y el punto. Número 1, la coma tiene 3 usos. No son los únicos, pero sí son los más importantes. Número 1, explicaciones. Las comas sirven como paréntesis, que sirve como aclaración. Ejemplo, llámame cuando quieras, incluso los fines de semana, y responderé de inmediato. Número 2, enumerativo.
Es lo más sencillo. Sirve para separar los elementos que nombramos. Ejemplo, llámame el lunes, martes, miércoles y jueves. Vocativos. Separa la oración del sujeto al que nos referimos. Ejemplo, te llamo todos los días, Juan. Las comas pueden crear diferentes significados. Si no están en el lugar correcto, pueden cambiar el sentido de la oración. Mucho cuidado, no usar comas pueden cambiar el significado de la oración. Hora de comer, niños. Las comas salvan vidas. Errores comunes de la coma. Ponerlo al final del saludo cuando escribimos un email. Ejemplo, querido Abigail. Ponerlo entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, Daniel, tienes que leer más. El punto tiene 3 puntos. Ejemplo claro de cómo se usan los 3 tipos de puntos. Era una paloma, punto y coma. Se quedó sin nido, punto y seguido. Pobre animal, punto final. 3 tipos de uso del punto. Punto y coma. Para seguir hablando del mismo tema o sujeto, pero mencionando otra idea. Punto y seguido. Punto y coma. Para seguir hablando del mismo tema o sujeto, pero mencionando otra idea. Punto y seguido. Cuando ya terminamos de hilar esas 2 ideas y se cierra la oración. Así podemos seguir hablando del mismo tema, pero en una nueva oración. Y punto final. Cierra el párrafo del texto o tema. Los puntos equivalen a diferentes grados de correlación entre ideas y te recomiendo que dependiendo de qué tan estrecha esté el significado de una idea con la otra, utilices una de estos 3 puntos. Errores comunes del punto. Los títulos no llevan punto. No llevan punto los eslogan publicitarios. No llevan punto las enumeraciones en forma de lista. No se escribe punto tras los signos de interrogación o admiración. El punto siempre se debe colocar fuera de las comillas, paréntesis, raya o corchetes. Clase 8. Escribir la introducción de tu texto. Primer párrafo del texto. Escribe la introducción de tu texto. Consejos para el miedo a la hoja en blanco. Para vencer el miedo a la página en blanco, primero solo escribe, sin pensarlo mucho. Luego revisa el primer y segundo párrafo. Ve al grano desde el principio. Edición siempre abierta. Lo mágico de escribir es que siempre puedes editar. Cambia la jerarquía y el orden para transmitir nuestro mensaje. Consejos de cómo comenzar el primer y segundo párrafo. Considera escribir como si le hablaras a alguien cercano y familiar. Empieza con, querida mamá. Reescribe el primer y segundo párrafo. Asegúrate de ir al grano. Recuerda que el primer párrafo es donde vas a llamar la atención del lector. Es este gancho que te va a servir para que te siga en la lectura o para decida irse de tu texto. No esperes que lo primero que se te ocurra. No esperes que lo primero que se te ocurre lo representes como el primer o segundo párrafo final. Pon mucha atención al gancho. Primero y segundo párrafo requiere de un especial cuidado. Puedes escribir lo que se te ocurra y luego escribir con el cuidado especial que se requiere el primer y segundo párrafo. Métodos de escritura. Los siguientes métodos son para estructura de texto. Para iniciar un texto. Los primeros párrafos. Veremos dos estructuras de texto para la creación de un párrafo de texto y logres ir desarrollando tus habilidades como escritor, pero nada está escrito en piedra. Tú puedes cambiarlo de acuerdo a tu conveniencia. Método mixto. Para escribir el primer párrafo, el párrafo enganche, es un método para comunicarse efectivamente. Es recomendable para iniciar un texto. En el primer párrafo usaremos 3 consideraciones: la situación,
el problema, la pregunta. Ejemplo, muchas personas quieren aprender a escribir mejor, pero no saben utilizar los signos de puntuación. La pregunta es, ¿dónde puedo aprender esto? La técnica del periodista. Responde una pregunta, una de las 5 U's. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Concéntrate solamente en una pregunta. No trates de poner todas las respuestas a todo el problema. Esto generará intriga e interés por tu texto. Consejo: concéntrate en responder solo una de las preguntas. Profundiza y posiciona como respuesta de esas preguntas. Añadiendo valor. Cuando respondes a una pregunta, puedes aparecer en el buscador de Google. Muchas personas buscan preguntas cuando escriben en el buscador. Puede servir cuando estás compartiendo un tutorial de tus textos. Clase 9. Conviértete en un cazador. Segundo párrafo del texto. Al tener ya el primer párrafo, lo que tenemos que hacer es ir al segundo párrafo en donde tenemos que perder la atención. Tenemos que seguir atrapando la atención del lector. En donde no tenemos que perder la atención del lector. Metáfora de cazador-presa. Conviértete en un cazador. Los periodistas son cazadores y el lector es nuestra presa. A lo largo del texto tenemos que poner algunas trampas para que se quede enganchado de lo que estamos diciendo y no pierda la atención de lo que nosotros le queremos contar. Técnicas para mantener a este lector enganchado. La primera línea de un párrafo es como la primera impresión. Cada vez que inicies una nueva idea o un nuevo párrafo, cuida mucho la primera línea. A veces solemos llenarlo con lugares comunes. Evita lo común. Tiene que llamar la atención. Evita iniciar los párrafos con lugares comunes como los siguientes ejemplos. De acuerdo con, es importante, es mi opinión, el propósito de este texto es, en 2020 o tal año, yo creo, yo pienso que. 3 trucos para jalar la atención del lector. Escribe información útil en tu escena. La maestra te recomienda este tip o truco. Haz una tabla de situaciones, problema, pregunta. ¿Sabes de la información que está escribiendo? ¿Sabes de la información que estás escribiendo porque lo estamos llevando con preguntas y lo vamos contestando a lo largo del mismo? Es útil en la medida de que puedas contestar estas preguntas de forma eficiente y directa. Utiliza preguntas que solucionan algún problema. A estos guiños de incertidumbre haz estos guiños de incertidumbre para engañarlo. Escribir información útil. Llevarlo a partir de preguntas. Pones la situación y la encuentras problemática. Y a esta problemática le saques una pregunta que a partir de la pregunta saque otra problemática y así rellenas el cuadro. Por ejemplo, poniendo la situación de reconoce qué está pasando. Los problemas es algo salió mal. La pregunta podría ser, ¿qué se puede hacer? Algo podría salir peor. ¿Cómo se podría prevenir? ¿Algo cambió? ¿Qué debería hacer? ¿Algo podría cambiar? ¿Cómo debería reaccionar? ¿Esto lo podría esperar? ¿Esto es lo que podría esperar que pase? ¿Podríamos encontrarlo? ¿Hay alguien con un diferente punto de vista? ¿Quién está en lo correcto? El problema se puede solucionar de 3 formas. ¿Cuál se debería elegir? Usa la pirámide del mundo con su acción. Relata las incógnitas y luego la explicación. Esta técnica consiste en relatar las preguntas e ir pues con todo, con la explicación.
Revisa el orden que tiene tu información. A continuación se presenta un texto con errores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadía y Geografía, durante julio de 2019 en México se vendieron 150,699 autos, la cifra más baja para el mismo mes en 5 años. A continuación se presenta el mismo párrafo corregido. Por primera vez en 5 años, cayó la venta de autos en julio. Se vendieron solo 150,699 vehículos, la cifra más baja para este periodo de tiempo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Primero, lo importante, que cause una emoción. La jerarquización de datos es sumamente importante. Clase 10, método de Economist. Libros recomendados, storytelling, la escritura mágica, técnicas para ordenar las ideas, escribir con facilidad y hacer que te lean. Ejemplo de blog desde el método de Economist. Método de Economist. Para el cuerpo del texto. Esquema para guiarte en todo el texto. Párrafo número 1, el gancho. Una descripción visual donde hay un protagonista o situación que resume todo un texto con descripciones visuales. Imagina usted que recuerda que cuando queremos lograr este objetivo tenemos que poner palabras pictogramas. Párrafo número 2, definición del problema. En pocas palabras se resume cuál es el problema del que trata. El problema suele estar precedido de la locución, pero o sin embargo suele ser el punto de giro. Aprovecha estos conectores para identificar cuál es la posición que opone a lo que sostiene el primer párrafo. Identifica la posición que opone el primer párrafo. Datos que sostiene el problema. Se aportan datos de fuentes fiables para demostrar que es un problema verdadero y serio. Suele haber una crónica. Pueden ser cifras o descripciones científicas del asunto. En esta parte es muy importante que el lector obtenga la confianza que necesita para que tú le demuestres que lo que está leyendo no es algo que se le ocurrió al escritor, sino es un problema real. Párrafo número 4, el desarrollo. Tesis a favor para resolver el problema. Esto no es la solución. Y tesis en contra, que detalla qué va a pasar si la situación no se afronta. Párrafo número 5, la propuesta. Propuesta de solución. ¿Qué se está haciendo para solucionarlo? Esta parte le ofrece mucho valor al lector. Ten en cuenta una propuesta digna de ser leída. Número 6, riesgos. ¿Qué pasaría si no implementa la solución propuesta? ¿Se están consiguiendo resultados? ¿Qué podría pasar si no se siguen las condiciones que ya propusimos? El análisis. Número 7. Párrafo número 7. El análisis. Si no estás consiguiendo resultados, ¿a qué se debe? Todos los factores que pueden estar incidiendo en que no se consigan estos resultados. Párrafo número 8. Comparación. ¿Qué se está haciendo en otros sitios? ¿Funciona? Podemos imaginarnos y contrastar dos informaciones diferentes. Lo que se hace en el nicho del periodismo es, lo que hacemos es trasladar una situación social de un país y compararla desde otra situación social de otro país. Párrafo número 9. Conclusión. ¿Cómo aplicar esta solución en nuestro caso y cuáles son los riesgos si no se aplican? Si no se aplican estas medidas, pasará esto y esto. O bien, termina con un pero, estamos en esta situación, pero existe este riesgo. El método de Economist es propuesta por un periódico y esquema que sigue justamente para contarle el conflicto que está sucediendo. Pero si vienes del marketing, diseño o solo es tu blog personal, también te puede servir. En el caso del ejemplo se salta ciertos puntos, ¿ok? Una vez que dominas estos puntos, este método te puedes decidir incorporar o quitar pasos o hacerlo más directo. Si estamos hablando de marketing, te recomienda que te pases el paso 1 y 2, 1 al 2, sin tocar la problemática.
Recuerda que cuál es tu objetivo para que funcione mejor los pasos y la manera que decidas organizarlo. En esta parte te invita a leer el ejemplo que te dejó en la parte de comentarios. Clase número 11. ¿Tu texto tiene ritmo? Tu texto tiene ritmo, como si el texto bailara una salsa y fuese una tabla. Ritmo del texto. Definamos tiempo de la historia y tiempo de relato. Tiempo de la historia. Cuando cuentan una historia mencionando tiempos específicos, 1 de la mañana, 3 de la tarde, hay que dejar en claro que en el tiempo de la historia lo que pudo especificar en 2 horas y media se alarga al decir cada detalle. Tiempo de relato. Cuando englobamos tiempo de manera genérica, en la mañana, por la noche, mientras caminaba. En el tiempo de relato, lo que puede pasar en 2 horas y media, lo puedes contar en una línea. Figura de velocidad. Para tener en claro la definición de figura de velocidad, están acomodados de mayor a menor. La elipsis es la que te ayudará a ir con más velocidad y la pausa es la que te ayudará a ir más lento. Elipsis es cortar aquello que no es relevante, que pasó en la historia, pero no en el relato, pero que en el relato no lo voy a contar. Estas líneas que dejarás fuera sin que afecte el relato consiste en omitir en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramática correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. Es, pues, la supresión de algunos elementos lingüísticos del discurso sin contradecir las reglas gramaticales. Ejemplo, me desperté a las 6 y la alarma sonó una vez y la pospuse. Sonó 2 o 3 veces y me levanté y me lavé los dientes, desayuné, empaqué los lunch de mis padres y míos. Sumario. Hacer un resumen de lo que sucedió, un resumen breve, que esté expresado de forma breve y concisa, con pocas palabras. Ejemplo, pospuse mi alarma varias veces, empaqué mi lunch y nos fuimos. Escena. El tiempo del relato, muy parecido al tiempo de la historia, esto se ocupa mucho en los diálogos. Ejemplo, A, buenos días. B, ¿qué tal? Buenos días. Tener bien claro el tiempo que durará, la acción que se desarrollarán, el espacio en el que lo harán y buscarán un ritmo que se amolde a las características de las acciones o circunstancias. Pausa. Extender un momento en el que la historia no fue tardado, pero yo quiero hacer una pausa ahí. Interrupción breve de una acción o movimiento. Ejemplo de Gabriel García Márquez. Ejemplo de la figura sumario. Y bueno, ten en cuenta que sumario es en color amarillo, pausa en color rosa y escena en color azul. Las cosas ocurrieron, la cosa ocurrió de esta manera. Una noche fue asaltada la carnicería y descocidió a puñaladas a otro aprendiz que dormía en el establecimiento. Yo estaba haciendo un mandado en el momento de hallazgo. Llegué a mi bicicleta en el preciso instante en el que el cuerpo era transportado en una camilla. Hasta la ambulancia. A un desconocido le pregunté qué pasaba y me respondió sin pestañear. Nada, que mataron a Ramón Hoyos. Este ejemplo es fácil de leer. Hace preguntas, causa incertidumbre. Queremos seguir leyendo por la velocidad que llevan. Los verbos son acciones. Cuando se hace un sumario normalmente pasan muchas cosas de forma muy rápida. Cuando hay muchos verbos probablemente es un sumario. Clase número 12. Agrega metáforas y el humor. Tips para que recuerden tu texto. Chistes y metáforas. Las metáforas y el humor son muy poderosas cuando nosotros queremos que nos recuerden. Si los usamos en nuestros textos, haremos que sean memorables. Gracias a las metáforas y los chistes evitamos las abstracciones o hacemos que uno termine, que un término sea un ideograma, sea más fácil de entender. Así pues, si comparamos la inflación con una tormenta de lluvia por los daños que ocasionan, estaremos trayendo a la realidad con un ejemplo claro de un ideograma. Evita las abstracciones.
Use ejemplos, comparaciones, similitudes, metáforas. Recomendaciones de metáforas. Ninguna metáfora se entiende sin la contextualización de la región. Si haces metáforas, busca que sea lo más entendible para todos. Ninguna metáfora se puede entender adecuadamente independientemente de su fundamento en la expresión. El poder de la metáfora es que nos trae una imagen mental. Esto hará que sea recordada. A continuación te daré los tips de metáforas que puedes usar. Analogía. Analogías que se presentan mucho para contribuir el humor. Y bueno, aparece una analogía en donde huevo entomatado, en donde aparece un huevo como contando chistes. Y bueno, le avientan tomates porque bueno, es muy malo al parecer. Juego de palabras. Para hacer algo memorable y grandioso y gracioso. Con práctica vas a desarrollar la escritura de estas analogías. Dulces como el primer amor. Metáforas orientacionales. Entendemos conceptos de acuerdo con el espacio. Ejemplo, feliz es arriba, triste es abajo. Ejemplo, ella me levantó el ánimo. Las cosas están en el punto más bajo. Metáforas de sustancia y entidad. Entendemos conceptos de acuerdo con la experiencia que hemos tenido con objetivos o sucesos. Ejemplo, la inflación me pone enfermo. Él es un buen partido. Metáfora de recipiente. Cada uno de nosotros es un recipiente con una superficie limitada y una orientación dentro, fuera. Orientación objetiva de cada quien. Ejemplo, estoy fuera de mí. Cayó en depresión. El focus siempre está en el lector y en ti. Personificación. Atribuimos la cualidad de una persona a objetivos. Esto le vemos mucho en las caricaturas y películas de niños, como intensamente. Ejemplo, la inflación ha atacado la base de nuestra economía. La vida me ha estafado. Como en las películas, Nemo, Monster Inc., etc. Metonimia. Designar una cosa o idea con el nombre de otra. Ejemplo, me gusta leer a Márquez de Sade, la obra de Márquez de Sade. Hay muchas buenas cabezas en la universidad, gente inteligente. Tarea, piensa en los elementos que quieres describir y busca una comparación. Clase número 13. Escribe un gran cierre. Clase 13. Escribe un gran cierre. Cierre. Escribe un gran cierre. Ya casi tenemos todo tu texto listo. Ahora, créale un gran cierre. ¿Cómo puedo cerrar un texto? Estas son algunas opciones para el cierre. Resumen, recopilación, recomendaciones. Al escribir un texto, lo mínimo que podemos esperar al entregar el material es que las personas quieran hablar de él y quieran compartirlo. Nuestro texto tiene que aportar al menos un tema de conversación. Si es por parte de marketing, no olvides el call to action. Tips para cierre. Mecanismos que tienen que ver más con el call to action. Deja claro la acción que el usuario deba realizar, incluso con ese botón, ya sea en la página web o en la página de aterrizaje. Describe el beneficio que no seas, mándanos un correo, sino con el correo recibirás el ebook de redes sociales. Trata de no tomar tu tiempo de vista, sino lo que el lector va a conseguir a partir de hacer esta llamada a la acción. Sé coherente, resalta el call to action, ya sea cambiar de tipo de letra o algún emoji o algo que resalte. Ejemplo claro. Imagínate ser capaz de escribir tus propios textos y conoces cómo funciona la mente de tu cliente. Más de 1000 copias vendidas.
Consíguelo ahora por tal cantidad. ¿Le estás hablando de tú? Utilizando pictogramas como imagina. Estás enfatizando el beneficio, que es lo que va a obtener el lector a partir de hacer el llamado a la acción. Oración que está enfocado a justificar el valor que va a pagar. Clase 14. Tips para construir un buen titular. Titulares. Título del texto. Comenta que cuando estaba en el periodismo las personas volvían viral un texto y cuando venían a las visualizaciones de la página no era tanto como los compartidos que tenían en Facebook. Esto porque compartimos las notas con tan solo verlas solamente para que parezca ser buena, porque parece ser buena. Un título debe ser claro, breve y efectivo. Fórmula para conseguir titulares. Muy importante. En los títulos no mientas, no engañes, solo capta la atención del lector. Buenas fórmulas para construcción de título. Cómo, más verbo, más nombre, más beneficio. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Como para libros, marketing, ventas. Número 2. Número más nombre más verbo más complemento. Más de 1 millón de alumnos abandonan sus estudios de México. Esto es más para marketing, ventas, notas periodísticas, informativos. Número 3. Verbo. Verbo más deseo, más complemento, más negación. Aprende a programar sin saber matemáticas. Negación y contraste hace que sea poderoso y ayuda a las ventas. Consigue más deseo, más tiempo. Consigue vender tu casa al mejor precio en un mes. No puedes mentirle al lector. El lector debe encontrar lo que le prometiste en el titular del texto. Si es que le mientes al lector, vas a perder tu credibilidad y ya no te van a querer leer. 5 formas de escribir un titular dependiendo del objetivo que tienes con ese texto. Ten en cuenta que el motivo es empatizar con el lector. Cuenta una historia, como yo, historia, por ejemplo, cómo llegué a ser editor en la universidad. Conoce el detrás de cámara de un proceso. Cómo se graba un curso de Platzi. Cómo yo construí un producto en cierto tiempo. Sea un guía. La mejor guía para hacer guacamole. La mejor guía para convertirte en cierta carrera. Números, o sea, como por ejemplo, 10 maneras de convertirte en un máster. Lanza tu proyecto en 10 días. La guía para los principiantes para la escritura. La autonomía de una palabra o tema. La autonomía de la música. El paso a paso para un tema. El paso a paso para los audífonos. ¿Cómo crear un producto perfecto? ¿Cómo crear un licuado perfecto? Tenemos adjetivos. Lo recomendable es que le prometas y le des valor. Haz listas con mentiras y errores. 10 mentiras sobre tal tema. 10 mentiras sobre los remedios caseros. Por ejemplo, 10 errores que una audiencia tiene. Número 4. Busca la confrontación entre dos productos. Producto número 1 contra producto número 2. El último enfrentamiento. ¿Por qué producto tal es mejor que producto tal? Da tip y trucos. 10 formas simples de mejorar un tema. 10 cosas que debes saber sobre este tema. 10 maneras de mejorar la forma de hacer una tarea. Los secretos detrás de una industria. Tips titulares. Crea curiosidad, pero con moderación. No mientas. Crea emociones. Promete solo lo que le estás entregando. Por más que sea un buen titular, si les mientes, todo está mal. Incluye a tu lector en el titular. Tú, usted,
Debería que así el lector encontrará sentido de pertenencia. Sé concreto. Delimita solo lo que en serio está en el video. Esto delimitará a ponerle un titular o texto lo que tocas en el texto. Usa un lenguaje que todos puedan entender. Busca que todas las frases tengan que ver con pictogramas. Comprueba los resultados. Módulo 2. Escribir para Internet. Clase 1. Elige las palabras claves para incrementar el SEO. ¿Cómo funcionan las palabras claves? Acomoda y establece tus palabras claves desde este método con Excel. Las palabras claves más importantes son los sustantivos, acción y objetivo, y los verbos, movimiento en mis sustantivos. Haz el siguiente ejercicio para encontrar tus palabras claves. Y bueno, haz una lista en Excel en donde pongas sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. Por ejemplo, en sustantivos puede haber mensaje, en verbos puede haber escribir, en adjetivos increíble y en adverbios correctamente. Escribe este mensaje, escribe este mensaje increíble y correctamente. Cuando se está eligiendo las palabras claves, las columnas más importantes son los sustantivos y verbos. Los sustantivos porque me ayudan a determinar las acciones y objetos que son importantes en los verbos que traeré. Los verbos definen la acción que le dan movimiento a los sustantivos. Los adjetivos y adverbios se usan mucho en el lenguaje oral y cuando las personas hacen buscador en Google, la hacen muy personal para que se posicione. Ejemplo de palabra clave. Enfocados en short, medium, long, tail. Define el subtítulo y titular a partir de prácticas de SEP. Para aparecer en el buscador de Google y posicionarse, debemos escribir algo bien definido. Por ejemplo, short tail, escribir. Medium tail, cómo escribir. Y algo muy segmentado sería el long tail, que es cómo escribir un texto correctamente. Haz la búsqueda de tus palabras claves para ver qué es lo que las personas ya ocupan en los buscadores, en las opciones de complementar que da Google al poner una palabra. Encuentra tus palabras claves desde buscadores. Haz tu búsqueda en Google Trends. Para buscar keywords te recomienda la aplicación de Trends de Google. Busca tus verbos desde las gráficas de lo más buscado en las regiones que quieres pegar. Herramientas para encontrar tus palabras claves. Keywords Planners de Google Ads, Ubersuggest, Keywords Tools, SEMrush, Moz. Clase 2. Revisa el SEO. Herramientas y prácticas de SEO. SEO for everyone, just. Te dará métricas de cuándo las cosas están mal, se puede mejorar, te da recomendaciones, está muy completo, chécalo. ¿Cuáles son los otros elementos que te benefician en SEO? El slug y la URL deben de tener palabras claves de tu texto. Verifica que tu página sí está optimizada para móviles. Para ello te recomienda, número 1, Mobile Friendly Test, para ver si la página está actualizada para móviles. Número 2, sea local. Pues ocupa Google My Business. Crea un perfil de negocios en Google para que aparezca en buscadores locales, en la ciudad. SEO for everyone, just. La página para tener un correcto SEO. SEO for everyone, just. Apps para ver cómo le está yendo al sitio en SEO. Te dará métricas de cuánto las cosas están mal, se puede mejorar, te dará recomendaciones. Está muy completo, chécalo. Esta aplicación te recomendará cómo mejorar las palabras de transición. La palabra de transición son esas palabras que me van a servir para marcar cuáles son las acciones que tiene un párrafo con otro. Categorías que aparecen y marca si mi texto tenía o no legibilidad. Esto nos ayudará para que nuestro
porcentaje de rebote disminuya. Entrar y salir de la página. Porcentaje de rebote, que es cuando llegan a la página, pero no se quedan mucho tiempo en la página, porque no encontró valor el usuario. Eso quiere decir que podemos unir las métricas como indicios de que pueda ser así. A mayor mejora de flexibilidad, menor el porcentaje de rebote. Esto no quiere decir que son reglas, que si no las sigues completamente ya no tendrás legibilidad. Usa el sentido común, son solo buenas prácticas. Mejora la legibilidad. Mide la cantidad de palabras por oración. Recomendación, menos de 20 palabras. Mide la extensión de las palabras por sílaba. Las palabras largas son muy difíciles de entender. Codifica para que tengas palabras cortas. Mide la extensión de los párrafos. Recomendación, menos de 150 palabras. Usa la voz activa. Evita la construcción gramatical en voz pasiva. Ejemplo de voz pasiva. La carta fue enviada por el organizador del evento. Ejemplo de voz activa. El organizador envió una carta del evento. Otro ejemplo de voz pasiva. En este bar se habla alemán. Usa subtítulos. Es recomendable tener subtítulos cada 300 palabras. Al entrar a un blog, lo que haces es escanearlo para saber si tiene lo que estás buscando. Los subtítulos es esto que le ayuda al lector para que saber si es lo que está buscando. Es usar subtítulos para cuando escanee la página, el lector le da una leída por encimita. Puede entender si encuentra el valor que está buscando. Establecer la jerarquización de H1 a H6. Títulos, subtítulos, subtemas, sujeto y verbo para títulos primeros. Adjetivos y sustantivos para los subtítulos últimos. Evita la repetición de palabras y una frase de transición. Puente entre un párrafo y otro. Busca sinónimos, pero no repitas transiciones. Clase número 3. Elementos multimedia. Reconocer otros sitios que nos dan valor desde dos sentidos. Que encuentres información de valor, que colabores con personas que les interesa el mismo tema que abordas. Añade links con hipertexto. No tener la página del lector ordenado donde te decides dónde ir. Ella comenta que una buena metáfora para entender el hipertexto es como una biblioteca, donde el hipertexto es la anotación de la ubicación de los libros que hablan de los mismos temas o que mandan a otro link para complementar la información del tema. Como mandar a otro subtema para que profundice sobre el mismo tema. Link building. 3 consejos. Utiliza link interno para mostrarle al usuario otros contenidos que les pueden interesar. Cita fuentes con links externos para darle validez a los hechos. Esto también ayuda al posicionamiento en buscadores, pues enlaza tu contenido con otros sitios que tengan autoridad. El buscador valida tu página con autoridad. Evita frases como haz clic aquí para tu texto de anclaje. Usa keywords descriptivos. Piensa en la descripción que interpretará Google. Clase 4. Escoge imágenes. Argumentos para usar imágenes. Si nosotros tenemos un texto que tiene imágenes, probablemente pasamos más tiempo ahí, porque solemos usar tiempo para interpretar las imágenes. Los artículos con imágenes tienen 94% más vistas. Jeff Bolas. Usa imágenes cada 350 palabras. Las imágenes son descansos para los lectores. Usa imágenes propias. No uses imágenes sin derecho. Si ocupas bancos de imágenes, verifica que sí haya autoridad o bien dale los créditos. 2 funciones que tienen estas imágenes con tu texto. Número 1, ilustrativo. Un corazón siempre lo interpreta con el amor o la rosa que asociamos con el lector del amor. Número 2, interpretativos.
nos indica que esta palabra, este texto, se trata de algo en específico, que el significado de la imagen está contradiciendo un poco a lo que nosotros pensamos para este contexto. También le da pistas al lector de lo que trata el párrafo. Añade elementos multimedia. Utiliza videos, imágenes, gráficas, infografías. Reto. Ve a Google Imágenes e identifica las imágenes que puedes utilizar. Clase 5. Edición con motosierra. Organizar. Filtros de edición. 2 partes de edición para publicación. Fase motosierra. Revisaremos el texto en su totalidad. Es una jerarquización de las ideas, organización y su función en el texto en su totalidad. Fase jerarquización. Son herramientas quirúrgicas. Es ir a cuidado cada detalle como palabra clave, redundación en términos. Es revisión con un poco más de filtros. Fase de edición con motosierra. 3 reglas para identificar la idea principal del párrafo. Ejemplo, la regla puesto en la siguiente oración. La siguiente oración se utiliza como referencia para los ejemplos a continuación. Mi abuela tenía una granja. Había perros, caballos, gallinas y vacas, pero mi favorito era Pepe, un pequeño pollito. Supresión. Suprimir es quitar información que no es vital para que se entienda lo que tú quieres decir. Ejemplo, en la oración quitaría había perros, caballos, gallinas y vacas y solo dejaría lo del pequeño pollito llamado Pepe. Generalización. Agrupar estos elementos que semánticamente son parecidos tiene significado que podemos agrupar en una nueva palabra, en un nuevo grupo. Es generalizar varios elementos en solo uno. Ejemplo, había perros, caballos, gallinas y vacas, había varios animales. Construcción. Es construir una nueva oración a partir del párrafo que tienes. Trata de que esta oración sea lo más corta posible que puedas y agrupa las ideas principales que tú quieras agregar en el párrafo. Ejemplo, Pepe el pollito era mi favorito en la granja. Recomienda más la regla de construcción para que te hace pensar la idea que realmente tú quieras transmitir en ese párrafo, como organizar las ideas. Veamos un ejemplo de cómo estas reglas te ayudan a editar prepublicaciones, ubicar las ideas de cada párrafo y darle un color a cada idea. Los párrafos hablan de por qué construir mensajes, como lograr lo que te propongas para contar historias. La solución está en dejar de escribir para ti y empezar a escribir para otras personas. Agrupar. Lo que nos ayuda es ubicar las ideas y agruparlas en solo un párrafo. La recomendación de Isis es que se permita redactar sin ningún orden y posteriormente, al terminar, agrupar las ideas y acomodar con párrafos como en el siguiente ejemplo. La idea es que pongas pausa y puedas entender el ejemplo. Clase 6. Edición con motosierra. Jerarquización. ¿Cuál párrafo debería de ir enfrente del otro? Orden del párrafo. Lo que sigue es jerarquizar los párrafos que ya tienes solo una idea. ¿Cuál párrafo debería ir enfrente del otro? ¿Por qué ese párrafo debería de tener más espacio? Piensa en función de 2 cosas. ¿Qué idea pondrás primero? ¿Y cuánto tiempo le darás a cada párrafo? ¿Cuántas líneas literalmente y caracteres le vas a dar a cada una de esas ideas dependiendo de la intención que tienes en tu mensaje? Ten en cuenta el objetivo. Esquema para ordenar los párrafos con una sola idea que ya tienes. ¿Dónde tienes que plantear el objetivo del texto? En su caso, su objetivo era cómo aprendió a que le pagaran por escribir. ¿Cómo aprendo a escribir? En el primer argumento, ella comenta que le ayudó a entender la diferencia entre ideograma y pictograma. Argumentos secundarios. En su caso, le ayudó a entender la diferencia entre ideogramas y pictogramas. Los subtemas, qué es un ideograma y qué es un pictograma, cómo me ayudó esta explicación para escribir términos más fáciles de imaginar. Orden de secuencia lógica.
En los argumentos es como tal posturas de argumentos y darle subtemas para explicar la validez del argumento como el objetivo. Recomienda que comiences en tus primeros textos al hacer solo un cuadrante de del siguiente gráfico. Debe comenzar con la respuesta y dar argumentos que lo soportan. ¿Por qué o cómo? Agrupa, resume y ordena lógicamente tus argumentos. El argumento 1 tiene que dar el por qué o cómo. Y así sucesivamente con los argumentos. Hazlo sencillo. Cuando hablamos de escribir para Internet, es vital que sea sencillo. Por esta razón usaremos estos esquemas. El esquema de la fotografía anterior. Es como acomodar los argumentos secundarios de las preguntas de los niños. Práctica y constancia. Nadie escribe bien a la primera. Vemos los textos ya terminados, todos perfectos en la redacción del autor, pero esto no es cierto, especialmente cuando estamos buscando hacerlo más sencillo. Crecer la legibilidad es lo que tiene que hacer para lograrlo. Clase 7. Edición con herramientas quirúrgicas. Cambia los adjetivos por verbos. Identifica todos los adjetivos. Cuando ponemos adjetivos, hace que sea una imagen que son ambiguas y que están sujetas al referente de cada uno que cada uno tiene. El cielo está bonito. El cielo tiene distintos destellos de naranja. Cambia los adjetivos por verbos. Busca otra manera de decirlo. ¿Estás contento? ¿Estás contando algo con muchas palabras? Cuando veas que tienes un párrafo largo o extenso, resume y ten en cuenta y ten un párrafo corto del mismo. ¿De qué otra manera lo diría? ¿Qué sinónimos pueden utilizar para un término complicado? Busca y elimina los lugares comunes. México se tiñó de rojo. No nos dice qué sucede. Estas frases que quedan en cualquier lugar se llaman lugares comunes. Crea conexiones entre ideas y párrafos. Elimina la pareja de enamorados. Con parejas de enamorados se refiere a dos palabras que dicen lo mismo. Encuentra cuál es el más específico y elimina el otro. Por ejemplo, durante mi primer año de facultad, titulaba los títulos con los términos más extraños y difíciles de entender. Nada más deja los términos más difíciles de entender. No sabía que el propósito y el objetivo principal de compartir un mensaje es que alguien más lo entendería. Nada más deja, no sabía que el objetivo principal de compartir un mensaje, por ejemplo. Usa puntos para separar las ideas. Para el lector será más fácil identificar dónde empieza y cierra una idea. Durante mi primer año de facultad, titulaba mis textos con los términos más extraños y difíciles de escribir, de entender. La inefable quimera de sufragio, de sufragar una vida escribiendo. En la carrera noté que no sabía nada sobre escribir. No sabía que el propósito y el objetivo principal de compartir un mensaje es que alguien más lo entienda. No repitas la misma idea al inicio y al final de un párrafo. La edición motosierra ayuda mucho a que no te queden ideas separadas y repetidas en un solo párrafo. Por ejemplo, durante mi primer año de facultad, titulaba mis textos con los términos más difíciles de entender. La inefable quimera de sufragar una vida escribiendo. No sabía que el propósito y el objetivo principal de compartir un mensaje es que alguien más lo entienda. Así fue como noté que no sabía nada sobre escribir. Abusaba de los conceptos ribombantes y las palabras rebuscadas. Deja que alguien lea tus textos. Comenta que hizo una infografía y tenía huecos en la historia y no se dio cuenta. Bueno, en esta parte de la clase comenta que pues, le pasó esta infografía a otra persona y se dio cuenta que, bueno, lo siguiente que explica. En la parte amarilla hay un hoyo en la historia en donde no se explica la vocación de Liliana,
La solución es jerarquizar la idea y poner primero la aclaración de cuál es su vocación y cómo lo hizo. Humaniza los textos. Las historias son más memorables que los datos. Clase 8. Usando herramientas quirúrgicas en la práctica. Y bueno, aquí hay un ejemplo en donde nos lleva a un texto de un blog y en donde pues te invito a que lo leas y te des cuenta de cómo utilizó las herramientas quirúrgicas en la práctica. ¿Qué hizo? Eliminó las palabras repetidas, identificó las palabras ideograma, que funciona muy bien, pero que debería de explicar mejor. Cuando escribes para internet, la comunicación es en doble vía. Phone call to action. Bueno, pon, creo que aquí debería decir pon. Módulo 3. Difundir tus textos. Clase 1. Prueba y promociona el contenido. Antes de poner dinero, testea orgánicamente. Haz pruebas con el alcance orgánico. No pautes con un contenido que no haya sido probado antes. No pongas dinero en promocionar un texto que orgánicamente no haya funcionado. Tiene que ver las entradas más populares de tu texto para después meterle presupuesto. ¿Cómo proporcionar un texto en internet? ¿Cómo promocionar un texto en internet? Canales propios, tus redes sociales, tu blog personal, lo que te genera clics de un sitio o a otro. Canales ganados, personas que ya convenciste que el contenido que tú promocionas es de valor y puedes promocionarte. Canales pagados, requieres de presupuesto, marketing de influencia, tener un poco de cada uno de estos canales. Ten amigos y canales que puedan servirte para difundir tu contenido y ten tu red social, tus canales en tu blog. En la medida que logres estrategias integral, en la medida que logres una estrategia integral, llegarás a más personas. ¿Cómo hacer relaciones públicas para tus textos? Suscriptores. Todas aquellas personas que están dispuestas a seguirte, son las que se suscribieron en tu blog y tu contenido, tus lectores más leales. Audiencia emergente. Son estas personas que han entrado a tu sitio porque creen que tu contenido es útil, pero aún no se suscriben. Lo que se necesita es generar una estrategia para que ellos encuentren información que les sea útil. Pero por eso es tan importante tener todas las métricas de tu contenido para ver esos contenidos que crean más visitas y crean más valor y que se evidencie con los números. Para que estos lectores que están llegando, que son nuevos, que no tienen como lectores, sigan encontrando utilidad en ellos. Influencers, personas que tienen un público que siempre llegan, públicos muy específicos o públicos masivos, son referente de cierto tema. Haz una búsqueda para contactarte con ellos y ponerse de acuerdo de qué manera pueden colaborar y darle visibilidad a tu contenido, dado a esa masa de lectores que ya tiene. Audiencia periférica. Las personas que todavía no están llegando. ¿Cómo vas a hacer para que ellos se interesen? Recomienda el curso de estrategia y creación de contenido. Bueno, te deja este link de esta página en donde puedes encontrar tus influencias ideales. Te puede servir para buscar quiénes son estas personas que te podrán ayudar a la hora de crear una estrategia digital. No olvides medir lo que no se mide, no se mejora. Clase 2. Escribir un correo electrónico. Anatomía de un email. Cambia el nombre del remitente. En el asunto, pon de 20 a 30 caracteres. Pon un encabezado y un preencabezado. 44% de los textos de los lectores realizan una compra basado en un email promocional. Incluye enlaces a landing importantes de la página del remitente.
Los enlaces a redes sociales son efectivos. Estas son utilizadas para captar la atención y acompañar el texto. Recomendaciones al escritor al escribir un correo electrónico. Los emails son bases importantes si quieres vender un producto. 44% de los compradores compran debido a un email. Consejos y buenas prácticas al escribir un email. Suena como humano. Muchas veces estamos en contextos corporativos que son muy formales. Ten en cuenta que la voz de tu empresa está bien, pero no olvides que las personas atrás de la pantalla quieren empatía. No olvides dar el contexto completo para que el destinatario pueda entender. No envíes el correo con prisa. Da explicaciones de lo que está pasando alrededor del mensaje que le estoy enviando. Sé muy detallista para que entienda. Si escribes el nombre del destinatario en el nombre del correo, hay 15% más de posibilidad de que sea leído. Esto tiene que ver porque pensamos que los emails son promocionales. Busca hacer personalizaciones para que el lector se sienta el oído y quiera abrir el mensaje. Ejemplo claro de buenas prácticas de escritura de correo electrónico. Hola Isis, ¿cómo estás? Yo soy Carolina, tu course director. Te estaré apoyando durante el proceso de creación de tu curso. Nosotros estamos muy felices de trabajar contigo. Queremos que tengas la mejor experiencia y contarle a nuestra comunidad sobre ti y tu trabajo. Sobre la creación del curso. Para el proceso de planeación, vamos a agendar una serie de llamadas para construir el curso paso a paso. Sobre el viaje, te dejo en contacto con Vini. Él te va a apoyar en todo lo relacionado con tu viaje. Para finalizar, podemos tener una llamada el día tal a la hora tal. Estoy muy feliz de trabajar contigo en este curso y quedo pendiente de tu respuesta. Buenas prácticas del cierre. Habla en primera persona. Si está personalizado, se siente que le estás eluyendo. Enfatiza cómo ellos van a ayudar al remitente. Cómo le van a dar valor y poder conectar con el lector. Dar emociones. Estamos felices en trabajar contigo. Haz subtítulos, ordena la información en ideas y que la estructura sea ordenada para el lector, para que el lector pueda leerte, aunque sean mucha información. Cierre, pon una llamada a la acción. Clase 3. Escribir un landing page. Recomendaciones. Evita el síndrome de la página flácida. Lo que sigue es una mala práctica. Poner todas las ideas y todo lo que se te ocurra, todos los mensajes lo pongas en esta página. Lo compartes. Esto es una mala práctica porque el lector no tendrá en qué concentrarse. Cuando tú haces una página que tiene muchísimos elementos, el lector no sabrá a dónde ir y dónde prestar atención. O sea, diseño demasiado sobrio puede añadirle todo el valor que quieras. Una página de aterrizaje debe de tener 3 cosas. ¿Dónde están tus visitantes? Lo que está poniendo a su disposición y lo increíble que es. El siguiente paso es adquirir o averiguar más sobre esa cosa increíble, o sea, el llamado a la acción. Escribir para los usuarios. Mira, hay que dejar un ejemplo de cómo, pues, Netflix dice programas y películas sin límites y mucho más. Disfruta donde quieras, cancela en cualquier momento. Probar ahora. Pero habla de, oye, tú disfruta cuando quieras. Y bueno, Amazon, por otra parte, dice, Amazon tiene ahora esto en México. Bueno, aquí no hables como empresa. No hables como empresa, sino háblale a alguien. Pon una obvia llamada a la acción. Habla de tú. Conoce a Blue, el nuevo asistente virtual de app de BBVA Bancomer. Puedes usar el lenguaje inspiracional
si no sacrificas la claridad. Trata de no abusar de ellos. No estamos para que nos ames, estamos para asegurar lo que amas. Cumple la promesa. Prometió leer el estudio y le aventó este formulario para que pueda dar el estudio. Comenta en esta parte que, bueno, le sucedió que entró a una encuesta para que le pasaran un PDF en donde solicitaron demasiadas preguntas para que a lo último diera error la página y no te le entregaran el PDF. Esas son pésimas prácticas y enojan muchísimo al lector, por obvias razones. Pide solo la información necesaria. No hagas un reporte enorme. Si ya pediste información y prometiste algo, cúmplelo. Incluye iniciadores de confianza para reducir la ansiedad. Estos son iniciadores de confianza. Algunas páginas comparten sus clientes. Ten en cuenta que tienen que tener su autorización. Menos es más. Entre más simple, mejor. Clase 4. Consejos para escribir en redes sociales. Límite de caracteres, la parte ideal, el límite preferente. Bueno, te deja una foto en donde te invito a que pongas pausa y lo veas. Recomienda el curso de copywriting. Los usuarios los usuarios te están leyendo desde sus teléfonos. Así pues, modifica especialmente la información. Usuarios únicos de móviles, 2.0%. Usuarios activos de redes sociales, 9.0%. Usuarios de redes sociales en sus móviles, más 10%. Cierto. Esto es más. Chécate. En enero de 2018-2019 hubieron más de 100 millones de usuarios que se volvieron solo usuarios móviles. Lo mismo pasó de que se sumaron 288 millones de usuarios a redes sociales. Y lo mismo pasó en ese año de 2018 a 2019, que 297 millones están ocupando las redes sociales desde móviles. Ten en cuenta la estadística y los objetivos de cada red social. Y mira, te deja estas personas que están en estas redes sociales, ¿no? El crecimiento de estas redes sociales, perdón. ¿Cada cuándo debes publicar en redes sociales? Estas son generalidades. En horarios de nicho, esto cambia. ¿Cada cuándo debes publicar en redes sociales? Bueno, comenta que en Facebook, una vez al día. Máximo 2 posts al día y mínimo 3 veces por semana. En LinkedIn, mínimo una vez al día, no más de una vez al día y máximo de 3 a 4 veces por semana. En Twitter, pon de 15 tweets al día, mínimo 2 o 3 y máximo 30 tweets al día. En Instagram, 1 o 2 veces al día, máximo 3 veces al día y establece una frecuencia que puedas mantener. Establece una frecuencia de cuándo vas a publicar, decide un horario y días. Clase 5, escribe en LinkedIn. Prioriza tu objetivo, identifica a quién vas a aportar. Decide el perfil de empresa o perfil, usuario que quieras apuntar a ayudar. ¿Realmente lo que ofreces le es útil a este nicho de audiencia al que le apuntas? Cuenta algo único. Encuentra el por qué eres especial. No entres a la lista de las palabras más comunes. Bueno, te deja una lista de palabras comunes en donde te invito a que pongas pausa y leas. Muestra tus resultados. Mira estos 2 textos que te dicen lo mismo, pero con otras palabras más descriptivas. Muestra tus resultados. Encargados de marketing digital versus incrementa los seguidores de la página tal de Facebook 200% en el primer año. Evita los lugares comunes, descripciones que puedes poner a otras personas y no pasa nada. Justo estos datos son los que tenemos que quitar. Evita los errores, pon estadísticas, porcentajes o seguimiento que has logrado. Y mira, te deja un ejemplo claro, ¿no? Te invito a que pongas pausa y veas el ejemplo de
lugares comunes. Empatiza con el valor que uno le das a la persona. Uno le da a la persona. Mira, Freddy deja la descripción del perfil de Freddy Vega. Imita el lenguaje de las empresas para que quieras trabajar. Si ya tienes identificado las empresas que quieres trabajar, entonces encuentra su lenguaje, su voz, sus valores. Ve de qué hablan en general y ve que congenien contigo. Las empresas quieren contratar personas que entiendan quiénes son en la compañía y quién y qué hacen. Si ya suenan como ellos, estarán más dispuestos a contratarte. Personaliza tu URL. Con el dominio de tus redes sociales, si lo estás dirigiendo en tus redes sociales, ten en cuenta que en Twitter o en Facebook tienes que ser una persona que hable de su tema profesional. Clase 6. Escribir en Twitter. Twitter es una plataforma de diálogo, no de un monólogo. Si inicias la conversación, debes de estar dispuesto a confrontarse con personas que tienen opiniones iguales que tú y también con personas que te apoyan con lo que estás haciendo. Establece quién eres a través de lo que compartes. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuáles son las opiniones que tienes al respecto? ¿Qué puedes enseñar de esto? Recomendaciones. No publiques cuando estés enojado, ni en un momento de furia. Si vas a hacer una opinión negativa de algo, entonces que sea a partir de que tienes todos los argumentos y estadísticas que sostiene tu posición. Ten todo argumentado. No publiques pensando solo por emociones de enojo. Cuenta tu gran historia. Twitter también es donde vas a encontrar a muchos especialistas de muchos temas. Así que cuando tu historia, Así que cuenta tu historia, ya que puede ser un gran espacio para generar empatía. Puedes contar las dificultades que han tenido en tus carreras. Así que ve y sigue a todas esas personas que admiras porque seguramente te ofrecen mucho valor. Hashtag. Comenta tu historia, comparte tu historia, alinea tus mensajes con la audiencia. Te permiten comparar en qué estás interesando, en qué están interesados los usuarios, transmiten el tono del mensaje, por ejemplo, sarcasmo. No uses más de 3 hashtags, si no lo necesites. No es necesario que llenes de hashtags. No tienes muchos espacios, usa de 3 a un tema, uno de emoción, otro de geolocalización. Crea un hilo. Si quieres ir más profundo en un tema, puedes ir más profundo a los datos duros y relacionados. La recomendación es que ocupes el método de The Economist. Freddy tiene muchos buenos ejemplos de hilos. Siempre contestas tus mensajes. Clase 7. Escribe en Facebook. Consejos que te pueden servir para lograr escribir en Facebook. Facebook no es gratuito, es de paga si quieres en serio crecer en redes sociales. Tienes que meterle dinero. Es de paga. Si quieres en serio crecer en redes sociales, tienes que meterle dinero. Facebook no es una red gratuita, solo una plataforma libre. Esto significa que necesitas un presupuesto de marketing. Establece cuál es tu objetivo que quieres lograr. Escucha a tu comunidad. Y mira, aquí dejo un ejemplo de cómo pues, un usuario le solicitó un tema en específico e hicieron una nota de eso. Crea videos desde los guiones que hagas. Haz videos. ¿Qué emociones estás generando? Desde los botones de emoción, identifica cuál es la emoción que quieres transmitir. Ejemplo. Esto se trata de prueba y error. Encuentra con lo que conectas con tu público y mide todo. Haz caso a lo que te comentan los usuarios que te mandan por privado. Ventajas de Facebook. Conecta con tu comunidad. Conecta con personas que tienes intereses similares. Crea una identidad de marca. Desde la versión pago, si no pones dinero en las redes, en las campañas, no creces. Escoge un punto de vista.
No pongas muchos elementos, un mensaje para una sola publicación, ya sea en diferentes formas de contenido. Ejemplo. Clase 8. Escribir en Instagram. Lista de los hashtags más populares en este link. Puedes ver qué es lo que la gente ya está hablando y los que tienen más vistas. ¿Qué es Instagram? Instagram es una app para compartir fotos y videos donde las personas se inspiran y descubren cosas que les interesan. Inspiración a través de de estética de imagen. Ejemplo. Tipos de formatos en Instagram. Anuncios, fotos, videos, secuencia, stories. Puntos que nos puede servir en Instagram de textos e imagen. Lista, tutoriales, historia. Ejemplo. Comenta que Netflix Latinoamérica es un gran ejemplo de cómo llevar un buen Instagram. El GPS del escritor. Recomienda mucho este libro y deja el link. El GPS que te guía hacia el escritor que llevas dentro, encontrado en el libro de Everybody Writers. Escribe el objetivo de tu texto. Si no sabes qué vas a decir en el principal problema, replantea el foco. Incluye a tu lector una vez que ya sepas de qué vas a escribir. Ahora, ahora ten en cuenta, ¿qué es lo que necesita saber mi lector al respecto? Encuentra los datos y ejemplos que soportan tu texto. Las buenas escrituras es como las matemáticas, tiene lógica y estructura. Un texto bien ordenado es más comprensible. Humaniza el texto con metáforas, comparaciones, humor. Humaniza tu texto. Cuanto más personal eres, más universal te vuelves. Escribe con la puerta cerrada. Escucha mucho la retroalimentación, pero hazlo cuando ya lo tengas y solo tómalo en cuenta como consejos. No eres tú, soy yo. Dale espacio a tu texto. Dale un tiempo para poder leerlo otra vez y encontrar otros ángulos, otras correcciones. Reescribe. Cuando tenemos algún error en la vida, es muy fácil editarlo, pero en los textos es muy difícil editarlo, pero en los textos es muy fácil corregir desde gramática y ortografía. Dale estilo a tu texto. Puedes usar un editor de Markdown, pon H1, ponle negritas a las palabras, que se vea visualmente atractivo. Ahora que sigue, llamado a la acción. ¿Quieres que lea otro artículo, que compre un producto o que se registre para un evento? Te recomienda, bueno, deja la última frase de curso, que es Think Before Ink, de Han Handler, en el libro de Everybody Writer.